Bueno, buenas tardes. Bueno, como ya saben, es mi primera vez en SADAF. Les voy a hablar un poco de el trabajo que estoy realizando para el trabajo final de maestría, que la terminé de cursar el año pasado. Bueno, me queda terminar de armar el trabajo. Esto es un avance de lo que fui desarrollando. Tengo a Martín como director de tesis y también me propuso para formar parte de este evento y poder compartir con ustedes un poco de mi trabajo. Así que vamos a ir presentando. Bueno, el trabajo se basa en las entidades financieras, en los bancos, y toma el tema de las crisis. Ya hay trabajos previos de esto. Tomo como metodología de trabajo lo propuesto por Berger y Bowman en 2013, y lo vamos a replicar, lo voy a replicar para bancos existentes en la Argentina en el periodo 2013-2019. Después vamos a hablar un poco de por qué elegí ese periodo y qué vamos tomando. Pero bueno, es importante entender el tema de las crisis. Las crisis bancarias, como dicen algunos autores, son costosas, obviamente que son bastante frecuentes. Ya incluso en presentaciones anteriores se habló un poco del tema de las crisis. Obviamente que el tema de crisis bancarias también, que quiebra una entidad bancaria, afecta mucho más por ahí a la economía y a la sociedad que una empresa particular de algún otro rubro. Sabemos que los bancos, bueno, trabajan con plata de gente y de empresas, así que imagínense si, por ejemplo, se produce alguna crisis, alguna quiebra de entidades financieras. Bueno, ya en la Argentina hemos vivido ciertas situaciones y todo el mundo conoce más o menos de este tema y las repercusiones que puede llegar a tener, tanto a nivel nacional como internacional. Hay bastante historia de esto y situaciones que han ocurrido. Entonces, como les decía anteriormente, vamos a tomar la metodología propuesta por Berger y Bowman y lo vamos a aplicar y vamos a ver si podemos llegar a las mismas conclusiones que arribaron ellos, que después más adelante vamos a analizarla, o ver qué conclusiones llegamos. Bueno, algunos preconceptos en cuanto al tema de capital, porque lo que nosotros vamos a analizar acá es qué efecto tiene el capital de las entidades en cuanto al desempeño. ¿Qué queremos decir? Que las entidades estén bien capitalizadas, que tengan un gran volumen de capital, si les permite sortear mejor las crisis, si les permite mantenerse, si les permite no quebrar en estos momentos de crisis o de dificultades, y si les permite incluso no solo sobrevivir, por decirlo de alguna forma, sino que mejorar su participación en el mercado, mejorar su cuota de mercado, si les permite crecer. Vamos a ver si hay alguna relación entre entonces el capital que poseen las entidades y este crecimiento de la cuota de mercado. En cuanto al capital, bueno, hay muchos autores que consideran obviamente que el capital tiene costos y beneficios. Financiarse con capital por ahí les resulta costoso a los bancos, entonces hay algunos que no prefieren elegir otras formas de financiarse. Después hay otros estudios que consideran que si bien el capital tiene sus costos, también tiene otros beneficios que le permiten incrementar su valor. Por ejemplo, aquellos bancos que invierten un mayor número de capital tienen propensión a controlar más los préstamos, hacen un mayor control y eso les genera tener una mayor rentabilidad y consecuentemente tener un mayor valor. Y bueno, sí, exactamente. Después hay, como ya vimos, obviamente Berger y Bowman ya tomaron este caso, obviamente no aplicados a bancos argentinos, y ellos llegaron a la conclusión de que el capital, tener un alto valor de capital, les permite a los bancos, sobre todo pequeños, sobrevivir. Les permite sortear las crisis y salir de ellas. Y también, obviamente, crecer. Y en cuanto a los bancos más grandes, medianos y grandes, ellos decían que les permiten mejorar su participación en el mercado. O sea que hay una relación directa entre el nivel de capital que poseen las entidades previo a los momentos de crisis o de desajuste y su desempeño o su desenvolvimiento durante estos periodos de crisis. Es importante mencionar
que hay también, ya hay otros autores que están ahí, Guerlero y Carlevaro, que aplicaron este modelo para los bancos existentes entre 1999 y 2014, y ellos analizaron dos crisis. Acá en mi trabajo yo solamente voy a analizar una, que es la del 2018. Ellos en su trabajo analizaron la del 2001-2002 y la del 2008 con la burbuja inmobiliaria. Y ellos en su trabajo arribaron a las idénticas conclusiones que las de Berger y Bowman en su trabajo original. Entonces, ¿cuál sería la pregunta acá? ¿A bancos mejor capitalizados le va mejor durante la crisis? Bueno, eso es lo que trato de ver en mi trabajo. Un poco de la metodología, cómo voy a desarrollar el trabajo. Bueno, ya dijimos qué metodología vamos a aplicar. Se toma el periodo desde el 2013 al 2019, siguiendo con lo propuesto también por Berger y Bowman. Tenemos desde 2013 hasta el 2015 lo que ellos llaman un periodo normal, que sería acá serían más o menos los 2 años previos a lo que se conoce como periodo de precrisis, que sería lo que antecede a un periodo de crisis que está tomado desde el 2018 hasta el 2019, que seguramente la mayoría recuerdan lo que sucedió en ese año, sobre todo con el tema de las corridas cambiarias, como se conocen, la fuerte devaluación que hubo y todo el impacto, obviamente, económico y social que esto trajo. Por eso, particularmente, tomamos ese periodo de tiempo y tomamos al periodo del 2018-2019 como el periodo de crisis. No, me limito hasta agosto del 2019 porque, bueno, en ese momento, si recuerdan, fueron las elecciones PASO, hubo otra devaluación luego de las elecciones PASO, y después, como ustedes ya saben, bueno, vino todo el fenómeno del COVID, algo que nadie podía prever, un cisne negro, digamos. Entonces, bueno, analizamos y limitamos el estudio en esas fechas. En cuanto a la información que vamos a tomar, o que voy a tomar para elaborar el trabajo, es toda información que surge de los estados contables de las entidades financieras que están publicados en los informes de las entidades financieras que realiza el Banco Central. Ahí seguramente deben conocer, se encuentran los estados contables de las entidades, tenemos información de quiénes son los accionistas, quiénes son los directivos, en qué provincias operan, qué número de sucursales tienen, todos los índices, que eso van a ser importantes porque también me sirven para el armado de las variables. Entonces, la información surge de esos estados. Obviamente que hay que hacer un trabajo de selección, hay que depurar un poco de datos, hay que armar toda la base de datos para poder calcular todas las variables que van a integrar el modelo. En cuanto a las variables que voy a tomar, son también siguiendo siempre la metodología de Berger y Bowman. La variable dependiente, o sea, que es lo que nosotros queremos analizar, que es la variación en la cuota de mercado. En el trabajo, cuando vean el escrito, lo nombro la performance, que básicamente es la variación en la cuota de mercado de cada una de las entidades. ¿Cómo calculamos las cuotas de mercado? Está calculada a partir de los préstamos que poseen, la relación que hay entre los préstamos de cada entidad con el total de préstamos del sector del sistema. Eso estaría en cuanto a la cuota de mercado. Obviamente que después lo que a nosotros nos interesa es qué variación hay, si hay un incremento o una reducción de esa cuota de mercado. Por eso se hace el comparativo entre la cuota de mercado durante el periodo de crisis y la del periodo anterior, que sería el de precrisis. El capital, que sería la variable explicativa, bueno, nosotros lo que queremos analizar es si hay alguna relación entre el capital que poseen las entidades y el desempeño que tienen posteriormente, o sea, si aumenta esa cuota de mercado. El capital está calculado, la relación que hay entre el activo y el patrimonio neto de la empresa, calculado como promedio de los últimos 2 años previos al periodo de crisis, serían los 2 años de
periodo normal que veíamos antes, ahí en la línea de tiempo. La variable de liquidez, esta no se calcula, la variable de liquidez tomamos directamente la que surge de los estados de los bancos, los que informan, de los índices de liquidez que informa cada uno de los bancos. El riesgo de la cartera, acá dentro del riesgo de la cartera tenemos una variable que sería la variable previsión, que como todos saben, aquellos bancos que tienen mayores montos de previsión están previendo que haya más cantidad de préstamos que sean incobrables. Esto tiene un riesgo en cuanto a la incobrabilidad de los préstamos que realizan los bancos. Por eso, en esta puntualmente, por ejemplo, se espera que la relación sea inversa. Mientras mayor previsión tenemos, esto va a impedir que el banco crezca, porque va a haber mayor volumen de préstamo que los bancos esperan no cobrar. Y la otra variable de riesgo que se toma es la tasa activa, que sería la tasa que los bancos cobran por los préstamos. Como ya también estuvieron hablando en presentaciones anteriores, la tasa activa tiene ya incluido ese concepto de riesgo. Mientras mayor riesgo tenga la operación, mayor va a ser la tasa activa, entonces ya está incluido ese concepto de riesgo de los préstamos. Después, en cuanto al fondeo, acá la variable sería depósitos. Es la relación que hay en cantidad de depósitos que tiene cada una de las entidades respecto del total de depósitos del sistema. En cuanto a estructura, acá me faltó agregarlo, pero sería estructura y tamaño. En cuanto al tamaño, se toma la variable de cuota de mercado. O sea, qué participación tiene cada una de las entidades en el mercado. Acá para aclarar, lo que se espera es que bancos que sean más grandes, la mayor estructura, le impida mayor crecimiento. Por ahí es más complicado para bancos que tienen una mayor estructura o que tienen una mayor participación en el mercado, incrementarla. Entonces, después, en cuanto con esta variable seguimos con estructura, también se incluye lo que es sucursales, que básicamente sería, se analiza qué cantidad de sucursales tiene cada banco a nivel país y la cantidad de provincias en la que opera cada uno de los bancos. Obviamente que todas estas variables después se traducen a números para poder introducirlas en el modelo. Y otra de las características, por ejemplo, en cuanto a las estadísticas descriptivas, que vemos que en promedio el capital de las entidades se redujo. Acá tenemos un gráfico de dispersión esta es la relación entre... Hola. El gráfico tenemos el capital relacionado con el market share, la cuota de mercado, y vemos que si aumenta el capital,
vemos que la cuota de mercado siempre está cerca del cero, no hay grandes variaciones, entonces esto nos puede anteceder de que en principio no habría ninguna relación entre el nivel del capital que poseen y el desempeño que tengan después o el incremento en las participaciones. Como les decía, bueno, pude correr la regresión y pudimos corroborar lo que decíamos antes, un poco con el tema de las estadísticas. Si bien, bueno, tiene relevancia el tema del capital, económicamente vemos que la variación que se produce en la cuota de mercado por variaciones en niveles de capital previos a la crisis es muy, muy pequeño, es lo primero que figura ahí. Por eso podemos concluir a priori, obviamente hay que hacer todavía seguir haciendo más análisis y detallar un poco, que no se cumpliría lo que ya se veía en las investigaciones de Berger y Bowman, o en la investigación previa durante el 2001, 2002 y el 2008, de que habría una relación de que el capital ayude a mejorar la cuota de mercado, sino que acá se daría una situación contraria, que el capital no estaría ayudando a esa mayor participación, no tendría ninguna relación. Perdón por los nervios.